hay que preparar un presupuesto adicional si usted va a ir a hacer compras este fin de semana en los supermercados principalmente, porque a partir de este sábado empezarán a cobrar por las bolsas de un solo uso, las famosas bolsas de hule o polietileno, que se entregan en estos comercios. De acuerdo al Ministerio de Industria y Comercio, existen montos mínimos y máximos que podrán ser aplicados. ¿Cuáles son? Fíjese en el siguiente material. De acuerdo a lo establecido por esta normativa que busca disminuir el uso de bolsas de polietileno, los comercios deberán cobrar a partir de la cuarta bolsa que use el consumidor. El precio máximo que se puede pagar por la bolsa de mayor tamaño es de 250 guaraníes. Y los precios que se establecieron, los precios de consenso, ahora los precios mínimos de consenso fueron para las bolsas pequeñas, tamaño pequeño, 100 guaraníes, para la bolsa tamaño mediano 150, para la bolsa grande 200 guaraníes y para la bolsa extra grande 250 guaraníes. Ese es el rango de precios. El cobro de las bolsas de plástico a fin de alentar la reducción de su uso forma parte de la primera etapa de la normativa. Para el 2018, todos los comercios deberán ofrecer bolsas de plástico que se puedan usar hasta 15 veces. Para el 2019 se requiere que las bolsas tengan un alto contenido de plástico reciclado y para el 2020 se deben incorporar las bolsas biodegradables. En caso de que algún comercio cobre un precio superior al establecido por el gobierno, los clientes pueden formular sus denuncias en la Secretaría de Defensa del Consumidor.